Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase número 21, que corresponde al día martes 20 de septiembre del curso de Química General 2, sección B, del segundo semestre, jornada vespertina, de la Facultad de Agronomía. Mi nombre es Walter Arnoldo de la Roca Cuellar y soy el profesor asignado, que tengo que dar el curso de 18 a 19 horas. Eh, Mi número de registro es 2002-0176 y este video sin estudiantes pues lo estoy generando para evidencia para la Contraloría de que sí me presenté a mi hora de clase. Debido a los problemas de paro de estudiantes, pues hasta el momento no ha llegado ningún estudiante a la mía y entonces yo solamente estoy realizando estos videos para que les quede a los estudiantes como un video asincrónico. Entonces, eh, vamos a proceder. Nos estamos viendo ahorita las valoraciones. Vamos a continuar con ese tema que es la unidad 4. Y entonces vamos a continuar. Muchas gracias y seguimos viéndonos. Entonces vamos a proceder a la presentación que corresponde y nos quedamos viendo lo que es la valoración de ácido débil con base débil, que fue lo que vimos en la clase número 20. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a proceder. Voy a presentarle vamos a compartirle la presentación. O sea, es una situación bastante atípica, jóvenes. Realmente pues nunca me había tocado en la San Carlos hacer este tipo de actividad sin estudiantes, ¿verdad? Pero desgraciadamente, como hasta el momento no se ha definido qué va a pasar o qué cursos se van a seguir dando y cuáles no, y qué actividades vamos a retomar nosotros para justificar el tiempo de concentración. Entonces, por eso este video pues tiene ese fin, ¿verdad? Para que dejar evidencia que realmente yo estoy presentándome en mi hora de clase, pero el problema es de que no hay estudiantes. Pero por una justificación bastante fuerte, ¿verdad, jóvenes? Que necesitamos nuestra universidad libre de corruptos. Bueno, entonces vamos a seguir donde nos quedamos un poquito antes para que nos volvamos a ubicar. Entonces, nosotros vamos a hacer una valoración en el cual tenemos la concentración inicial de ácido acético de 0.3 molar. Ok, entonces lo primero que tengo que ver es ahora, se dan cuenta, la cantidad de acetato y la cantidad de OH. Es igual a los moles de OH adicionados partido el volumen total. Entonces esos datos los tengo. Entonces la concentración de acetato que yo eché, o que se formó más bien cuando se neutralizó parte del ácido acético, sería 3 por 10 a la menos 3 moles, que es la resta, partido, o que es la cantidad de moles de acetato, partido 20 más 12, que son los volúmenes. De ahí eso lo transformo a litros para que me quede molar, y me queda 9.35 por 10 a la menos 2. Esa sería la concentración de acetato. Entonces ahora la concentración inicial de ácido acético es de 0.3. La concentración de hidróxido es 0.09375. ¿Ok? Y la concentración inicial del acetato es 0. Ahora en el cambio se dan cuenta que tendría menos 0.9375, tendría también de hidróxido menos 9.3375 y más 0.09375 de acetato. Bueno, entonces ahora se dan cuenta que le resto a la concentración inicial y me queda 0.2063. Luego resto estos dos, me queda 0, y luego sumo esto, me queda 0.09375. Entonces acá podemos ver que la concentración de acetato va a ser igual a la concentración de hidróxido que agregué. Ojo, en esta etapa tenemos un sistema amortiguador, se dan cuenta, porque tenemos ácido acético y tenemos acetato.
a partir de la sal del acetato de sodio que se generó en la neutralización. Para calcular el pH de la disolución escribimos y el pH depende de la disociación del ácido acético porque este está en exceso. Y también debemos de utilizar la concentración de acetato para hacer el cálculo. Entonces ahora yo tengo el cálculo de la constante de acidez es igual a la concentración de hidróneo por la concentración de acetato partido de la concentración de ácido inicial. Entonces ahora acá se dan cuenta que la constante de acidez es 1.8 por 10 a la menos 5 multiplicado por la concentración, pero la concentración ya neutralizado, ¿verdad? Porque ya neutralicé algo, del ácido acético, que sería 0.2063, dividido la concentración, se dan cuenta, del acetato, porque este pasaría a dividir, que es 0.093. ¿Ok? Y entonces el cálculo me sale, hagan el cálculo por favor jóvenes, siempre traten ustedes de hacer eso. Sale 3.96 por 10 a la menos 5. Entonces el pH va a ser menos el logaritmo de 3.961 por 10 a la menos 5, va a ser 4.4, 402. Sería un pH ácido. ¿Se dan cuenta por qué el pH lo está dando el ácido acético no neutralizado? Bueno, vamos con el segundo punto, que ahí fue donde nos quedamos, jóvenes. ¿En dónde estamos al agregar 24 mililitros? Entonces, de hidróxido de sodio 0.25. Vamos a hacer nuestra comparación. Se dan cuenta que los moles de OH agregado sería 24 mililitros por el factor de conversión de volumen por 0.25 molar y obtengo 6.06 por 10 a la menos 3. Bueno, eso sería lo que agregué. La cantidad de moles de NaOH es igual a la cantidad de ácido acético, lo que implica que estamos en el punto estequiométrico. O sea que, ¿qué quiere decir? Quiere decir que aquí ya no va a haber ni ácido ni base, únicamente va a quedar la sal. Pero nosotros sabemos que la sal es una sal básica y por eso hidroliza el agua y me da OH. Entonces acá el pH me tiene que salir básico. ¿Qué reacción tengo que utilizar? Pues la reacción de hidrólisis del agua. Bueno, entonces el hidróxido sería 6 por 10 a la menos 3 moles de H, porque esa sería la concentración de acetato, ¿se acuerdan? Dividido 20 por 24 mililitros, factor de conversión, y me sale 0.1363. Esa sería la concentración de hidróxido, que sería la siguiente. Ahora la concentración de ácido acético es 6 por 10 a la menos 3 partido 20-24, es la misma concentración. Entonces ahora quiere decir que la resta de esto me va a salir 0. Ahora yo sé que la concentración de acetato va a ser igual a la concentración de hidróxido. Entonces ahora yo puedo ver en mi cuadro normal que tengo ácido acético, tengo hidróxido, tengo acetato y tengo agua. Entonces inicial tengo 0.1363 de ácido, agregado de hidróxido 0.1363 y acetato 0. En el cambio tengo menos 0.1363, me queda 0 de ácido acético, hidróxido menos 0.1363, tengo 0, y entonces solo me queda la concentración del acetato, ¿verdad? O sea que lo que va a determinar ahora el pH es la concentración de acetato. Entonces el pH se define por la hidrólisis del acetato con el agua, que como es una sal básica, ¿verdad? Se obtendrá el pH alcalino. Entonces el pH me sale alcalino, no me sale 7, ¿ok? Bueno, entonces yo lo que sé, cuando es un ácido débil y una base fuerte, lo que va a tener en el punto estequiométrico es un pH alcalino. Eso lo debo de tener claro, ¿por qué? Porque la sal que se forma va a ser una sal básica, o sea que me va a cambiar el pH del agua. Entonces el acetato sería una base conjugada fuerte, entonces me rompe al agua, se dan cuenta, se regenera el ácido acético y se genera OH. Y este OH es el que me da a dar el pH alcalino. Bueno, ¿cómo hacemos los cálculos? Tenemos que el cálculo de acetato sería 0.1363, que ya vimos, que sería igual que el hidróxido agregado,
ácido acético tengo 0 y OH tengo 0 porque tengo un pH. Se da cuenta que se neutralizó tanto el ácido como el OH. Ahora, en el cambio que tengo, menos X más X más X, de ahí en equilibrio, punto 1363 menos X y X y X. Aquí no es 0, ¿va? Porque eso es agua, es disolvente, disculpe. Bueno, entonces ahora, para calcular el KB, o sea que sería el K de la base conjugada, sería KW partido KA. En este caso es 1 por 10 a la menos 14 menos partido 1.8 por 10 a la menos 5, me sale 5,56 por 10 a la menos 10. Este dato de KB no se los doy yo porque lo pueden calcular a partir del KA. Bueno, entonces ahora la KB me va a quedar la concentración de ácido acético por la concentración de OH partido la concentración de acetato. ¿Ok? Entonces ahora la ecuación me queda x por x, x al cuadrado, y abajo me queda punto 1363, y eso va a ser igual a lo que es la constante. ¿Ok? Entonces, acá tengo el despeje de la fórmula, jóvenes, aquí se lo puse más desarrollado, eso lo tienen que hacer. Bueno, entonces hacen su despeje y la fórmula, o sea, la cuadrática les queda x al cuadrado más 5.56 por 10 a la menos 10 menos 7.578 por 10 a la menos 11. Entonces A es 1, B es igual a 5.56 por 10 a la menos 10 y C es menos 7.578 por 10 a la menos 11. Lo sustituimos en la ecuación o lo metemos a la calculadora en lo que es primero definimos ecuaciones, en el caso de la mía, luego tenemos que ver la ecuación cuadrática y luego tengo que meter los datos A, B y C. Pero entonces ahora, fíjense pues, tengo yo que x1 va a ser igual a 8.705 por 10 a la menos 6 y x2 va a ser menos 8.705, entonces quiere decir que agarro el primero, que es el positivo. Bueno, entonces ahora ya tengo la concentración de OH, ojo, de OH. Entonces yo puedo calcular el POH, que sería menos logaritmo 8,705 por 10 a la menos 6, que sería 506. Entonces el pH sería 14 menos 5.06, el pH es 8.94. Entonces yo tengo que ver, por ejemplo, muchos de ustedes dejan el POH como pH, pero ustedes deben saber de que esta sal es alcalina, no me puede dar un pH ácido. Entonces aquí yo debo de entender, este dato está mal, tengo que sacar el pH. Lo resto de 14 y se dan cuenta que ahora el pH sí me salió alcalino. Ojo. Bueno, entonces ahora yo ya sé que arriba del anterior punto todo va a estar después del punto estequiométrico, y de ahí de quién va a depender el pH, pues va a depender del OH que eche en exceso. Bueno, o sea que va a ser un pH alcalino. Bueno, entonces ahora miremos. Tengo moles de OH, 30 mililitros por factor de conversión de volumen por punto 25 molar, y voy a obtener 7.5 por 10 a la menos 3. Entonces se dan cuenta que es más grande que lo de ácido acético, ¿verdad? Entonces la cantidad de moles de hidróxido es mayor que la cantidad de ácido acético, lo que implica que estamos después del punto estequiométrico y se calcula los moles de exceso de OH, o sea que tengo que restarle los moles de ácido siempre. Entonces ahora se da cuenta que al restarle los moles de OH, bueno, aquí vamos a calcular la concentración, 7.5 por 10 a la menos 3 menos 6, aquí le quito el 6 que serían los del ácido, el ácido acético, partido 20 más 30, que 20 fueron los originales y 30 fueron los que agregué hidróxido, por el factor de conversión de volumen, y entonces tengo la molaridad. O sea que, ojo, aquí tengo OH. Bueno, entonces la concentración de OH sería 0.03 molar, el POH sería 1.523 y el pH sería 14 menos 1.53, 12.48 o 47.7. Entonces yo tengo que tener el concepto de que acá debo obtener un pH alcalino porque me lo está dando el hidrógeno en exceso. Bueno, entonces ahora 40 mililitros pues también va a ser después del punto estequiométrico. Calculamos otra vez los moles de OH agregados, 40 mililitros, factor de conversión de volumen, y de ahí
multiplicado por la concentración molar. Entonces, ¿cuántos moles obtengo? Obtengo 1.0 por 10 a la menos 3 moles de OH. Otra vez hago el mismo cálculo, la cantidad de moles de hidróxido es mayor que la cantidad de ácido acético, lo que implica que estamos después del punto estequiométrico, ¿ok? Se calculan los moles del exceso. Entonces tenemos que el OH va a ser 1 por 10 a la menos 2 de hidróxido menos 6 por 10 a la menos 3 de ácido acético, sería moles de OH en exceso, partido 20 más 40, multiplicado por el factor de conversión, obtengo una concentración de 6.67 por 10 a la menos 2. Luego lo transformo a POH menos logaritmo de esto, 1.176. Luego hago la resta, 12.82. Entonces acá, este me tiene que dar un valor alcalino y más alto que el anterior. ¿Estamos? Bueno, entonces, esto es lo que van a hacer ustedes en el examen final, ¿verdad? Acá tenemos los 4 puntos. Voy a hacer un resumen y eso es la tabla que ustedes me tienen que tomar foto y subirla. Entonces ahora miren, 12 mililitros, estoy antes del punto estequiométrico y el pH es 4.402. 24 mililitros, segundo punto, punto estequiométrico, pH 8.940. Tercer punto, 30 mililitros, después del punto estequiométrico, 12.477. Cuarto punto, 40 mililitros, después del punto estequiométrico y 12.824. Entonces, esto es lo que yo les voy a evaluar en la foto. Que tengan qué etapa de valoración tienen y el pH correspondiente. Entonces, aquí, como la base que está en el punto estequiométrico es una base alcalina, yo debo tener un pH alcalino. Y a partir de esto, todos los valores deben ser alcalinos porque va a ser el exceso de OH. Aquí tienen el ejercicio de práctica número 18. Se agregaron en un LME 25 mililitros de ácido fórmico, concentración 0.20, con una solución de hidróxido de potasio 0.25 molar, colocada en una bureta de 50 mililitros. A continuación se detallan los volúmenes de hidróxido agregado, calcular en qué parte de la valoración se encuentra y el pH de la solución luego de agregar los anteriores volúmenes. Entonces, ahí no les puse ahí se me olvidó ponerles, pero eso sí se los pongo en el examen, la constante de acidez del ácido fórmico. Lo pueden buscar en la tabla que tenemos más atrás. Bueno, entonces, el cuadro de resumen de respuesta, lo que deben entregar ustedes en lo que es el resumen sería esto. Etapa de valoración, pH. Bueno, vamos a ver ahora valoraciones ácido débil, base fuerte. Entonces, vamos a considerar la reacción de neutralización entre un ácido acético, que es un ácido débil, y un hidróxido de sodio, ¿verdad? Entonces acá se dan cuenta que tengo el ácido acético, hidróxido de sodio, se me forma el acetato y se me forma el agua. Esta ecuación se reduce acá. Se quitan los iones espectadores, que sería el sodio. Entonces me queda ácido acético más OH, me va a dar acetato más agua. Luego, sabemos de que en el punto estequiométrico, cuando solo haya la sal, se me va a formar la hidrólisis, que sería en el punto estequiométrico, sería acetato más agua y me va a dar ácido acético y un pH alcalino. O sea que en el punto estequiométrico me va a dar alcalino. Esto es un resumen de lo que habíamos visto. Miremos aquí otro ejemplo. Dice, calcula el pH en la valoración de 25 mililitros de ácido acético 0.1 molar por hidróxido de sodio después de la adición a la disolución ácida de 10 mililitros de hidróxido 0.1 molar, 25 mililitros de 0.1 molar y 35 mililitros de hidróxido 0.1 molar. Miren, este cálculo está más fácil. ¿Por qué? Porque me están diciendo cuánto las concentraciones de hidróxido y de ácido son iguales. Entonces eso quiere decir de que las relaciones son volumen-volumen.
Entonces, por ejemplo, acá yo tengo 25 mililitros, 10 mililitros no me van a neutralizar todo el ácido. De ahí, 25 mililitros cabal va a estar en el punto estequiométrico y 35 va a estar después del punto estequiométrico. Esa es la ventaja que tiene cuando tiene la misma concentración, ¿verdad? Por eso el anterior problema no era así, o sea, tenían diferente concentración. Entonces ustedes tienen que entender bien el proceso. Bueno, entonces ahora la reacción entre el ácido acético y el hidróxido pues sería una reacción de neutralización. Tendrían ustedes lo que es el ácido más el hidróxido me va a dar el acetato de sodio más agua. Podemos ver en este caso un mol de ácido acético va a ser igual a un mol de hidróxido porque tienen la misma concentración, lo que les decía. Por tanto, en cada valoración podemos calcular el número de moles de base que reaccionan con el ácido y el pH de la disolución se determina mediante el ácido excedente o la base restante. ¿Por qué? Sin embargo, en el punto de equivalencia la neutralización está completa y el pH de la disolución dependerá de la extensión de la hidrólisis de la sal formada, que en este caso es el acetato. Entonces se dan cuenta que así es como explicaba mi estimado Chan, que es bastante simple y realmente pues por eso es que puse el ejemplo anterior en donde fuimos analizando cada uno de los pasos. Entonces miremos el número de moles de hidróxido en 10 mililitros. Entonces ahora sabemos que 10 mililitros, 0.1 factor de volumen, y obtenemos que tenemos 1 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido en los 10 mililitros. Ahora miremos el número de moles de ácido acético originalmente presentes en 25 mililitros. Entonces tenemos 25 por la concentración dividido el factor de multiplicado por el factor de conversión y obtenemos 2.5 por 10 a la menos 3 moles. Esos serían los moles originales del ácido acético. Entonces se dan cuenta que acá tenemos menos, o sea que acá va a quedar un exceso de ácido no neutralizado. Trabajamos con moles en este punto debido a que cuando dos diluciones se mezclan, el volumen de la disolución aumenta. Al incrementarse el volumen, la molaridad cambiará, pero el número de moles permanece inalterable. Los cambios en el número de moles se resumen a continuación. Entonces se dan cuenta que aquí mi estimado Chan pues está tomando los valores más sencillos y realmente así es como se toman los moles, no se toma el volumen. En el caso anterior del ejemplo que les puse, sí estábamos calculando a través de las concentraciones molares, ¿ok? Eso solo para que se den cuenta que lo podemos hacer de las dos metodologías. Podemos trabajar con moles o podemos trabajar con molar. Pero si trabajamos con molar, tenemos que hacer los cálculos del volumen que se está llevando a cabo. Pero fíjense ustedes que cuando ustedes hacen la reacción en el laboratorio, ustedes no miden los volúmenes, solo miden los cambios. Y los cambios van a ser debidos a las reacciones de los moles de ácido con base. Y por eso ustedes en el Erlenmeyer, cuando echan el ácido débil, ustedes echan ácido débil, echan una cantidad medida y de ahí le echan agua. Entonces no importa el volumen, en ese caso solo importan los moles de que ustedes agregaron de ácido. Entonces, también se puede así, jóvenes, no hay pena. Entonces, porque algunos tienen pena, miren, es que aquí este Chan trabaja con moles, démosle, no hay problema. Entonces ahora hablemos de moles. Yo tengo ácido acético original 2.50 por 10 a la menos 3. Tengo hidróxido de sodio 1 por 10 a la menos 3. Originalmente no voy a tener ningún acetato. Luego se dan cuenta que va a neutralizarse el ácido con la base. Me queda entonces ahora 1.50 por 10 a la menos 3 de ácido. De hidróxido se neutralizó todo porque había menos moles que ácido, 0. Y ahora se formó la misma cantidad de moles que tenía de hidróxido que agregué. ¿Se dan cuenta? 1 por 10 a la menos 3. Exactamente igual que el problema anterior. Bueno, entonces, en esta etapa tenemos un sistema amortiguador compuesto por ácido acético y por acetato, ¿verdad? Que es lo que se está formando cuando se neutraliza, que sería el acetato de sodio. En este caso, porque es hidróxido de sodio, ¿verdad? Para calcular el pH de la disolución escribimos, entonces escribimos, se dan cuenta,
que la concentración Ka, porque está dependiendo de la concentración de ácido, porque está en exceso, sería igual a la concentración de hidrógeno por concentración de acetato partido concentración de ácido acético. Bueno, entonces ahora despejamos la ecuación y obtenemos que ácido va a ser igual a la concentración de ácido acético por la constante de acidez partido la concentración de acetato. Yo tengo los valores acá. La concentración de ácido acético es 1.5 por 10 a la menos 3. La constante es 1.8 por 10 a la menos 5. Y la concentración de acetato es 1 por 10 a la menos 3. Entonces hagan el cálculo, jóvenes, para ver si les sale eso. Porque uno a veces se confía, no utiliza su calculadora y entonces comienza a no tener la habilidad en sus deditos de poder hacer los cálculos y fácilmente se equivocan. Déjenme ver aquí. Vamos a ver si me hace eso. Entonces me sale, voy a poner modo fix, voy a poner científico y voy a poner 3. Me sale 2.7 por 10 a la menos 5. Se dan cuenta que es una concentración bastante baja de ácido, porque es un ácido débil, jóvenes. Entonces la concentración de pH sería el logaritmo de 2.7 por 10 a la menos 5, saldría 4.57. Ese sería el pH después de agregar 10 mililitros de hidróxido. Entonces estaríamos en el punto antes, estábamos en la etapa antes del punto estequiométrico. Estas cantidades, es decir, 25 mililitros de hidróxido, 0.1 molar, en reacción con 25 mililitros de ácido acético, 0.1 molar, corresponderían al punto de equivalencia o el punto estequiométrico, ¿verdad? Porque tendría la misma cantidad. Se dan cuenta, esa es la ventaja de que tenga la misma concentración, el ácido y la base. El número de moles de hidróxido es de 25 mililitros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver. Con los 25 mililitros de hidróxido tengo 2.5 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido. Los cambios del número de moles se encuentran en resumen a continuación. Entonces miren pues, acá tengo, no estoy trabajando, no trabajé con molar. Se dan cuenta que a mí me importó ahorita, me importó lo que es el volumen. Pero entonces ahora tengo, inicialmente tengo 2.5 por 10 a la menos 3 moles de ácido y tengo 2.50 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido y no tengo al inicio nada. Luego acá, los moles de hidróxido se neutralizan con los moles de ácido se neutralizan con los moles de hidróxido, me queda 0. Los moles de hidróxido fueron neutralizados con el ácido, me queda 0. Entonces solo me queda la concentración de la sal, el acetato, 2.5 por 10 a la menos 3. En este caso sabemos que la sal del ácido débil es una base conjugada fuerte, o sea que este puede hidrolizar al agua y ahí va a venir el pH alcalino. Bueno, en el punto de equivalencia las concentraciones tanto del ácido como de la base son 0, o sea que se neutralizan completamente. No me queda ni H ni más, ni H ni OH. El volumen total es 25 más 25 serían 50. De manera que la concentración de la sal, se dan cuenta que aquí ya vamos a trabajar con concentración, sería 2.5 por 10 a la menos 3 dividido 50 por factor de conversión volumen, me queda 0.05 molar, me queda la concentración de la sal de acetato. Bueno, el siguiente paso es calcular el pH de la disolución que resulta de la hidrólisis de los iones acetato, porque es una base fuerte. Una vez que se ha encontrado la constante de ionización de las bases Kb para el ácido, para el acetato, escribimos. Entonces sabemos que la concentración o la Kb se va a calcular 1 por 10 a la menos 14 partido 1.8 por 10 a la menos 5, que es la Ka, o sea la Ka del ácido acético. Entonces acá tenemos 5.67 por 10 a la menos 10 va a ser igual a la concentración. Entonces acá se dan cuenta ustedes que no puso mi estimado
Chang no puso la ecuación de hidrólisis. Entonces la ecuación de hidrólisis sería, miren pues, o sea que a todos se nos olvida a veces las cosas y asumimos. Y ustedes que son estudiantes que están así 2 que 3, y una vez los bajamos de la nube que andaba. Entonces ahora sería el oxígeno, el agua. Entonces, ¿qué va a pasar? La hidrólisis significa rompimiento del agua. Se dan cuenta que este me va a extraer, este negativo me va a extraer el hidrógeno y este se va a quedar con los electrones. Bueno, entonces, ¿qué me va a quedar? Esta sería la hidrólisis del agua. Me va a quedar el ácido acético más OH. Y este es porque me da el pH alcalino. O sea que aquí no me da pH neutro como vimos en la anterior valoración. Bueno, entonces ahí, basada en esa ecuación de hidrólisis que no puso Chang, tenemos la expresión de constante de equilibrio básica. Entonces sería ácido acético por la concentración de OH partido de la concentración de acetato. Entonces en este caso, pues vamos a ver que va a ser X, ¿verdad? Va a ser X y va a ser igual. Entonces miren, pues aquí vamos a hacer lo que hacía Chang y que no lo puso ahí abajo, no sé por qué no lo puso. Tenemos la reacción, tenemos inicial, tenemos de acetato, punto, ¿cuánto tenemos? ¿Punto qué? Ya se me fue, punto 0,5. El agua no cuenta, al inicio tenemos 0 de ácido acético y 0 de OH. En el cambio tenemos menos X, acá tenemos más X y tenemos más X. Bueno, y luego tenemos equilibrio, sería la suma algebraica, sería 0.05 menos X, X y X. Bueno, entonces de ahí sale la ecuación que tienen ahí, ¿verdad? Entonces sería X por X, X al cuadrado partido 0.05 menos X. No lo puso ahí Chang, pero aquí lo ponemos. Entonces, despejando la ecuación, ¿verdad? Cuadrática, metiendo después los coeficientes A, B y C, obtenemos que la concentración de X es igual a 5 por 10 a la menos 3 molar. Pero se dan cuenta que es OH. Entonces aquí me va a quedar POH, ¿verdad? Que ahí tampoco Chang no lo calculó, ¿verdad? Entonces son cositas que ya él, como ya lo explicó como 1000 veces, entonces él dice, ya no lo voy a explicar. Entonces en este caso sería el menos logaritmo de 5.3 exponente menos 6, y esto me va a dar 5.28, ¿verdad? POH 5.28. Entonces pH sería 14 menos 5.28. Entonces me da el valor que tiene ahí mi estimado Chang, ¿verdad? Que es 8.72. Entonces yo tengo que saber, entender que el pH me tiene que salir alcalino. Si no me sale alcalino es que algún mal cálculo hice. ¿Por qué? Porque tomé el valor de POH como que fuera pH, porque ahí me está quedando ácido. Eso es lo que comúnmente ocurre. Entonces, fíjense pues joven, lo importante es que nosotros sepamos en qué parte de la reacción estamos. Y así nosotros vamos a saber quién depende el pH. En este caso, fíjense pues, yo tengo un ácido débil que estoy valorando con base fuerte. Entonces, en el Erlenmeyer o en el Beaker tengo el ácido. Entonces, cuando yo esté antes del punto estequiométrico, el pH tiene que ser ácido y va a depender del ácido no neutralizado en exceso, ¿ya? O el ácido en exceso después de haberle agregado o restado los moles del hidróxido que se neutralizaron. Bueno, ahí tengo el problema para este caso, que yo tengo moles de ácido originales, pero también tengo moles del acetato, y ese mole de acetato va a ser igual a los moles de hidróxido que yo agregué.
Entonces así es como calculo yo, con la constante de acidez del ácido débil, calculo yo el pH antes del punto estequiométrico. Bueno, en el punto estequiométrico, ¿qué va a pasar? Que no tengo ni ácido ni base, solo tengo sal. Entonces la sal en este caso es una sal básica, por lo cual yo tengo que utilizar la hidrólisis de esta sal, que me va a dar un pH alcalino, y por medio de su constante de basicidad voy a calcular la cantidad de OH, pero el pH me tiene que salir alcalino. Pues luego del punto estequiométrico, ¿de quién va a depender el pH? Pues va a depender del exceso de hidróxido, por lo cual el pH tiene que ser alcalino. Bueno, entonces después de la adición de 35 mililitros, yo ya sé que estoy después del punto estequiométrico, porque 25 era punto estequiométrico. La disolución ha pasado por mucho el punto de equivalencia. El número de moles de hidróxido originalmente sería 35 por la concentración, por el factor de conversión, tengo 3.5 por 10 a la menos 3 moles. Eso sería lo de hidróxido. Entonces ahora lo que voy a ver es lo siguiente. Miren, aquí se puso Chan su famosa tabla, ¿verdad? Entonces acá tengo ácido acético más hidróxido, acetato y agua. Entonces lo que tengo inicialmente es 2.5 por 10 a la menos 3, 3.5 por 10 a la menos 3, que fue lo que he agregado, tengo 0. Luego en el cambio se dan cuenta ustedes que 350, 250 ya de ácido no tenía nada. Entonces todo lo que tengo es la diferencia entre lo que agregué de ácido, que sería 250, aquí hago la resta, sería 3.5 menos 250 de ácido, entonces me queda en exceso o de más, me queda 1 por 10 a la menos 3. ¿Qué sería qué? Que sería el hidróxido. Y de lo que es el acetato me queda 2.5, que es igual a lo del ácido neutralizado. Aquí vamos a ver que la contribución de hidróxido en la hidrólisis del acetato es muy baja, por lo cual el pH solo va a depender del exceso de hidróxido, porque el hidróxido es fuerte. Entonces, en esta etapa tenemos dos especies sin disolución que son responsables de convertir la disolución en básica: el OH y el acetato, ¿verdad? El acetato por hidrólisis y el OH porque es directamente generador de OH. Sin embargo, como el OH es una base mucho más fuerte que el acetato, podemos ignorar con seguridad la hidrólisis de los iones acetato y calcular el pH utilizando solo la concentración de OH. Bueno, entonces el volumen total de las disoluciones combinadas serían 25 más 35, son 60 mililitros. De manera que la concentración de OH sería, en este caso, se da cuenta que aquí en esta concentración sí debo poner la molaridad, porque como estoy calculando el pOH, entonces sí tengo que poner eso. No como hicimos anteriormente cuando poníamos únicamente los moles. Entonces acá sería OH 1 por 10 a la menos 3, lo que quedó de más, partido 60 mililitros, que es el volumen total, por el factor de conversión de volumen. La solución me queda 0.0167 molar. Entonces el pOH sería igual a menos logaritmo de OH, me queda 1.78. Luego resto de 14 y me queda 12.22. Ahí tendríamos el último pH. Bueno, en este caso, ejercicio de práctica número 17 para el examen, ahí está, que le sirve para practicar eso. Bueno, ahora vamos a ver valoración de ácido fuerte, base débil. Bueno, entonces, considere la valoración del HCl, un ácido fuerte, con NH3, una base débil. ¿Ok? Entonces, tenemos el ácido clorhídrico más amoníaco, nos va a dar cloruro de amonio más agua, ¿verdad? O simplemente H más, o sea, la resumida, más NH3 y me va a dar NH4. El pH en el punto de equivalencia es menor que pH 7.
debido a la hidrólisis del ácido conjugado. En este caso el ácido conjugado del amoníaco es un ácido conjugado fuerte, por lo cual va a tener una reacción de hidrólisis. Pero al contrario del anterior visto, ahora aquí la sal es ácida. Entonces la reacción entre el NH3 y el ácido clorhídrico, que sería la neutralización, sería NH3, ácido clorhídrico, NH4 más agua. Bueno, entonces aquí se dan cuenta que comenzamos con el pH alcalino porque el amoníaco es una base. ¿Ok? O sea que acá el amoníaco lo tenemos en el Becker o Erlenmeyer, y el ácido clorhídrico, que sería el valorante, está en la bureta. Bueno, entonces acá por eso es de que tenemos que entender lógicamente en dónde y con qué estamos trabajando. Entonces ahora resulta que los pHs que van a empezar van a ser con los pHs alcalinos. En el pH 0 tienen 11.13. En el pH después de 5 mililitros 9.86. Entonces se dan cuenta que va bajando el pH porque vamos agregando ácido. Y en este caso, antes del punto estequiométrico, estamos rebajando o estamos bajando la concentración de amonio. Entonces, en la parte antes del punto estequiométrico, que es esto, el pH va a depender de la disociación del amoníaco. Y también va a tener que ver en los cálculos la concentración del amonio. Porque esta base es una base débil, por lo cual obtenemos un ácido conjugado fuerte. Bueno, entonces desde aquí hasta aquí va a ser antes del punto estequiométrico. Aquí lo que estamos usando es la concentración de NH3 y la concentración de HCl es igual, ¿verdad? Punto 1, punto 15, punto 0,5. Entonces así me va a quedar la relación exactamente igual acá. Cuando llegamos a 25 mililitros, como lo que agregamos de amoníaco son 25 mililitros, va a ser la neutralización. Entonces acá en el punto estequiométrico el pH me tiene que salir ácido porque el NH4 es un ácido conjugado fuerte y va a hidrolizar al agua, y entonces me va a dar iones hidróneo y por eso me va a quedar ácido. O sea que a partir del punto estequiométrico ustedes van a tener el pH ácido. ¿Ok? Bueno, luego de ese punto estequiométrico, todo lo que está después sería después del punto estequiométrico, y entonces el pH va a depender del exceso de ácido que estén agregando, y por eso me sale todos los puntos en pH ácido, y cada vez que he hecho más ácido, pues el pH va bajando más. Entonces, eso es lo que yo debo interpretar, eso es lo que yo debo entender para poder hacer los cálculos, como les he remarcado hasta el momento. Tengo que determinar en qué punto de la valoración estoy para poder saber cómo hago el cálculo. Si yo no sé eso como fundamento, yo no sé ni en dónde, ni cómo, ni dónde estoy. ¿Ok? Eso es lo que tengo que tener claro. Bueno, dice, calcule el pH en el punto de equivalencia cuando 25 mililitros de amonio más 0.1 molar se valoran mediante una disolución de ácido clorhídrico 0.1. Bueno, entonces ahora tengo acá cuatro volúmenes: 10 mililitros, 15 mililitros, 25 mililitros y 30 mililitros. Entonces miren, acá es fácil también porque tengo la concentración de ácido 0.1 y tengo la concentración de hidróxido 0.1. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir de que la relación volumen es 1 a 1. Entonces, como tengo 25 mililitros de amoníaco, lo voy a neutralizar con 25 mililitros de ácido clorhídrico. O sea que acá en el punto 3 estoy en el punto estequiométrico, el punto 1 y el punto 2, que son menos de 25, estaría antes del punto estequiométrico. El pH me va a depender del exceso de amonio no neutralizado. En el punto estequiométrico va a depender de la hidrólisis del amonio, y después en el punto 4 va a depender únicamente del exceso de ácido que yo tenga. Entonces, del 1 al 2 me tiene que salir alcalino, el 25
me tiene que salir ácido y después el 4 me tiene que salir ácido. Entonces yo ya sé que es, no sé el valor exacto porque no tengo el cálculo, pero ya sé qué valores me tienen que dar. Entonces yo puedo autocorregirme o ver si tengo algún problema. Entonces, ojo con eso, jóvenes. Eso es lo interesante cuando yo entiendo los procesos. Entonces, fíjense pues, la hidrólisis del amoníaco, que sería un ácido fuerte, más agua, que me va a dar. Entonces, acá lo que va a pasar es lo siguiente. Mejor se los voy a escribir así como se los escribí ayer. Sería el nitrógeno con 4 enlaces con hidrógeno. Y tiene carga positiva. Bueno, entonces ahora este sería el ácido y esta sería la base. Bueno, entonces ahora me extrae un hidrógeno sin electrones y los electrones se quedan con el nitrógeno. Entonces acá me va a quedar el nitrógeno con electrones. Y el otro me va a quedar el agua como hidróneo. Entonces me va a quedar H+. Entonces se dan cuenta que en la hidrólisis, este sería ácido fuerte, base débil, me va a quedar base, este sería ácido fuerte, me queda base débil y me queda base débil, me queda ácido fuerte. ¿Se dan cuenta? La misma relación Rauscher-Lowry. Entonces por eso les decía que eso es importante. Entonces en este caso se da cuenta que me va a dar Ka. ¿Y la Ka qué va a ser? La concentración de NH3 por la concentración de H3 o más, disculpe, H3 o más, o sea el ácido, partido la concentración de NH4 más. Esta sería, y aquí como es, bueno, la Ka sería igual a la Kw partido la Kb. En este caso es 1 por 10 a la menos 14 partido 1.8 por 10 a la menos 5, me queda 5. Creo que 50, bueno, 57, creo que 55.67 por 10 a la menos 10. Entonces, esos son los equilibrios que yo debo entender, que yo debo saber. Se da cuenta que esto que hice acá es para calcular el pH en el punto estequiométrico, que solo tengo amonio. No tengo ni ácido ni base. Bueno, ya vamos casi terminando, jóvenes, porque me gustaría explicarles esto completo. Entonces dice, calcular la cantidad de moles de base. Entonces, ¿cuánto tengo de base? Entonces se dan cuenta que tengo, aquí voy a trabajar otra vez con moles, ¿verdad? Solo cuando voy a calcular los pHs, entonces ya le pongo el molar. Entonces, bien, 25 mililitros de amoníaco, o sea, de base, multiplicado por el factor de conversión y por la concentración, tengo 2.5 por 10 a la menos 3 moles de base, o sea, de amonio. Entonces, en el primer punto yo agrego 10 mililitros de ácido clorhídrico, 0.1 molar. ¿Cuántos moles de ácido tengo? 10 por 0.1, factor de conversión, 1 por 10 a la menos 3 moles de ácido. Se dan cuenta que la cantidad de ácido es menor que la cantidad de base, por lo cual me va a quedar exceso de base. Y por eso el pH va a ser calculado en función del exceso de la base más, o tengo que tomar en cuenta el amonio que se forma, que va a ser igual a la concentración de ácido agregada. ¿Ok? Bueno, entonces ahora como los moles de ácido son más bajos que los moles de la base, quiere decir de que estamos antes del punto estequiométrico. Entonces, ¿de quién depende el pH? El pH dependerá de los moles de base débil no neutralizados, o sea, el exceso de base. La cantidad de iones de amonio, porque también tiene que ver porque está en la ecuación, que se iguala a los moles del ácido agregado, ¿se dan cuenta?
Entonces, la reacción de neutralización y la generación de amonio, miremos. Entonces acá tengo la concentración, la ecuación de neutralización. Moles de ácido van a ser igual a moles de amonio. Entonces los moles de amonio serían 10 mililitros que agregué de ácido por punto 10, factor de conversión, el volumen total 25 más 10 y obtengo una concentración de 2.86 por 10 a la menos 2, concentración de amonio. Bueno, entonces ahora la concentración de la base conjugada, ¿cuál va a ser? Se calcula con los moles de base no neutralizados dividido el volumen total, o sea, la resta de base en exceso menos ácido, y eso obtengo la concentración de amonio. Entonces en este caso tengo 2.5 por 10 a la menos 3 moles de amonio, agregué 1 por 10 a la menos 3 de ácido, con eso obtengo la cantidad de base que tengo de más. Luego lo divido entre el volumen 25/10, lo multiplico por el factor de conversión y obtengo la concentración de amonio. Entonces el pH va a depender de la disociación de la base débil. La base débil va a ser NH3 más OH, me va a dar NH4 más OH, KB 1.8 por 10 a la menos 5. Entonces acá tenemos inicial punto 1, NH40, OH0. En el cambio tengo punto 0,429 de ácido, ¿ok? Y tengo acá de amonio punto 0,286. Fíjense que ahí me falta algo. Déjenme ver. Jóvenes. Lo malo es que no tengo para agregarle, fíjense. Bueno, entonces miren, pues vamos a hacerlo en la pizarra y nos vamos a quedar. Por eso no hay clavos. Bueno, entonces ahora se dan cuenta ustedes que eso es lo que tengo. Entonces ahora se dan cuenta lo siguiente. Ahí me faltó el ácido, jóvenes. Entonces tendría NH3, tengo el H más. Entonces aquí no tengo equilibrio, lo que reacciona. Me va a salir el NH4 más y me va a salir agua. ¿Ok? Eso es lo que me va a salir. ¿Ok? Entonces, miren acá qué es lo que hice. Déjenme ver. No, estamos bien, jóvenes, estamos bien. Digo que esto no es la neutralización, sino que es la ionización. En este caso no puse el agua porque el agua no funciona o no tiene ninguna acción dentro de la reacción. Entonces está bien. Entonces fíjense pues, tenía 1 de amonio inicial y tengo ahora 0.0429 que agregué de ácido, ¿ok? Entonces al restarlo me queda la concentración de amonio, que sería 0.0571, y luego tendría que esto va a ser igual a la concentración de lo que es el amonio, que es 0.286. ¿Verdad que esto fue lo que agregué de qué? Lo que se formó cuando agregué el ácido. O sea que fíjense pues qué interesante esto, jóvenes. O sea que acá sería 0.286, que sería lo que agregué de ácido. ¿Ok? Entonces sería X. Entonces ahora me sale... Bueno, jóvenes, mejor lo vamos a dejar aquí, jóvenes, porque si no después mejor lo tomo completo. Entonces nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar, y sería para la clase de mañana, que sería la clase número 22. Voy a apuntar aquí el slide que nos quedamos.
Mi cosa, mi ratón está más loco que una cabra. Pues me regresa lo mismo. Bueno, nos vamos a quedar en, aquí voy a poner, en unidad 4, parte 5, slides 46. 47 sería el que iniciaría mañana. Entonces mañana vamos a terminar de ver esto más tranquilos porque así tomamos el tema completo. Bueno, entonces ahí la vamos a parar, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Entonces nos vemos en la clase número 22 y que tengan una feliz noche y un buen provecho. Nos vemos.